Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que excita de otra cosa y no nos dejan vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe cada gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está ganosa y ahora puedo perder mi hogar. Yo que soy abuelo, yo que soy machito, yo que veo conmigo, yo que soy abuelo, y me voy al cielo, con todo y estrellas, y me voy para París, lejos de este país. Yo que soy abuelo, yo que soy machito, yo que veo conmigo, yo que soy abuelo, y me voy al cielo, con todo y estrellas, y me voy para París, lejos de este país. Bueno, buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en el programa Lectura Semanal. Está conmigo Luis, el Illuminati reptiliano del nuevo milenio. Saludos, reptilianos. Ramsés conmigo también, con su saludo papal tradicional, Illuminati, el saludo Illuminati papal, y pues yo, Vladimir, que les hace un modesto saludo Illuminati, al estilo Muy tradicional. de jurado de los billetes a dólar, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a pasar a nuestra lectura del día de hoy, que es Alfredo Jalife Ragme, Bajo la lupa, publicado En la jornada. el día miércoles El pasado. día miércoles. Así es. Y se titula La vulnerabilidad financiera de Petrobras y su dependencia a Wall Street y la City. Vamos a ver. Vamos a ver de qué ¿Qué onda? qué nuevas noticias nos vienen de la City Londres, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales que no suelen ser evaluados en los procesos de desnacionalización-privatización de las empresas estratégicas es el control financierista en la bolsa, en particular por Wall Street y la City, sobre todo de Petrobras, de las petroleras estatales, ya no se diga seno-privatizadas, control foráneo en detrimento del capitalismo doméstico, que no cuentan con los resguardos adecuados. Samantha Pearson, de The Financial Times, anunció que Petrobras, la empresa petrolera estatal SIC de Brasil, se dispone a vender hasta $6,000 millones de sus activos en el Golfo de México, donde cuenta con 190 bloques de exploración. Oye, Una de sus mayores desinversiones. Sí, pero el asunto es que entonces en Pemex, o sea, ya todo el mundo tenía metidas las manos. O sea, ya hay inversiones extranjeras de diferentes lugares, o sea, españolas, canadienses. En el Golfo de México ya Todos muchos hicieron países. su batidillo. Sí, y ahorita pues ya que no queda nada, ya también hasta ellos están retirando su inversión, ¿no? Sí. Samantha Pearson comenta que los tan necesitados capitales provenientes de la venta ayudarán a financiar el desarrollo de la región presal de Brasil, cuando Petrobras busca recortar sus costos debido a la caída de sus ganancias, al unísono de las desinversiones de la minera Vale do Rio 12, como consecuencia de la caída del ciclo de las materias primas. Petrobras firmó un acuerdo con HRT y su socio ruso TNK BP para vender gas natural de sus campos en el Amazonas, lo cual monetizó las reservas y provocó un alza de 20% de las acciones de sus socios. Petrobras es hoy la mayor empresa petrolera de Latinoamérica en términos de capitalización de mercado y, según Samantha Pearson, se encuentra bajo presión para desarrollar sus inmensas reservas de petróleo offshore presal
el foco de un programa de inversiones por 230.500 millones de dólares en los próximos 4 años. Bueno, Digo, sí. a mí me parece que la contrariedad de los BRICS es eso, apostarle al futuro por energías que realmente causan más daños que beneficio. Si se va a cambiar el paradigma incluso bancario, financiero, siempre es la pregunta, ¿no? Más bien no la pregunta, sino lo que se puede discernir es que están tomando ese modelo multipolar, pero en base al esqueleto pues enterrado, ¿no? Por ejemplo, ponderando las reservas de energéticos fósiles, cuando en Rusia, en China, en la India, en Brasil, tienen bastante sol, o sea, hay agua, hay ríos. Deberían estar pensando en otras opciones. Sí. Pues sí, no, porque si no, a mí me parece, y por eso siempre me detengo a pensarlo, van a caer en la misma trampa, ¿no? O sea, se va a revertir ese mismo realidad de contaminación, polución, pues sí se va a acabar el recurso, ¿no? No, y también les va a durar muy insostenible. poco, porque pues Va a cuántas durar muy reservas poco. hay, ¿no? Así O sea, a es. final de cuentas tienen que pensar en... A largo plazo. Pero, bueno, Digo, Lo igual veíamos en si internet lo en un piensan. video, ¿no? La producción, el planeta no da para este tipo de producción y de sistema. Pero bueno, Sí. ni por parte de los rusos, ni de los brasileños, ni de nadie, ¿no? no de ninguno. Ujú. Saludos a tu Congo. A mi juicio, asistimos a una gran recomposición de carteras entre empresas petroleras de Rusia, Rosneft, Gran Bretaña, BP y Brasil, Petrobras. A propósito, la estatal rusa Rosneft compró una buena tajada, 50% de la participación de BP en la alianza estratégica Joint Venture de TNK-BP, que no solamente afianza el control del Kremlin en el sector energético de Rusia, sino también la catapulta con una producción de 4.6 millones de barriles al día por delante de PetroChina y ExxonMobil, según The Financial Times. Sí, pero no, es que por eso la rusa ya tiene también las siglas, ¿no? De BP, por si tiene el 50% de los activos ahí dentro de Rusia, ¿no? Ajá, sí, o sea, no hay ya 100% estatales, ¿no? No. Ni 100% Todo, privadas. privadas. Ya sé. Tampoco les alcanza. Tienen que ser solventadas con los impuestos y la producción de toda una nación. También Alfa Access Renova, AAR, consorcio de oligarcas, vendió su tenencia accionaria de TNK BP a la estatal Rosneft. Según la columna Lex de Financial Times, la estatal Rosneft se dispone a convertirse en la mayor empresa de petróleo y gas por volumen producido. Una reestatización, desprivatización más. ¿No? También. Sí, o sea, la manera en que encontraron regresar a la productividad y subir sus dividendos fue regresando a ser estatales. Sí. Porque al final de cuentas, el sistema que se plantea en los sistemas privados, donde hay inversión privada, es un sistema capitalista en donde ya hemos nosotros dicho que para este sistema es una cualidad sine qua non la corrupción. Entonces esa cualidad sine qua non simplemente pudre todo. Claro. Y Sí, porque no reinvierten nada, no, entonces se lo roban. ajá, Sí. se quedan, o sea, se llevan todo el Todo. dinero, Se fuga, toda la ganancia. Además de todo Toda el la dinero que se montaña, fuga, toda el agua. el dinero que se fuga en toda la cadena de producción, Sí, claro. de todo a todo, desde los medianos mandos hasta los ya las personas que cobran simplemente los dineros, ¿no? Que los administran. Sí. Entonces tienen que regresar, o sea, quiebran ese sueño maravilloso que plantean las Sí, empresas claro. privadas. Es como el sueño, Insostenible, bueno. los sueños rotos de Enron, ¿no? ¡Pum!
Sí, o sea, porque dejan a las empresas pues mal, ¿no? Porque Ajá. sacan Más bien todo. no dejan ni empresa, No dejan empresa. desaparece totalmente. Sí, en Aquí el lo caso hemos de- visto en muchas. En el caso de Enron no dejaron ni empresa, o sea, se tuvieron que vender hasta los lápices. Por este Bob Dudley, ejecutivo en jefe de BP, consideró que las empresas nacionales Super SIC de crudo son el futuro SIC del negocio petrolero, lo cual pone en relieve que el Ejecutivo y el Legislativo de México operan a contracorriente histórica global. La prensa anglosajona ha sido muy severa con Petrobras y exhorta a desprenderse de sus acciones con motivo de su primera pérdida al primer trimestre en 13 años. Queda atrás que Petrobras, en realidad la suprema empresa estatal de reciente creación Petrosal, haya recaudado 70,000 millones de dólares en septiembre de 2010, la mayor oferta inicial pública, IPO por sus siglas en inglés, de la historia, lo que incrementó la participación estatal en Petrobras hasta 63% del poder de voto, lo cual diluyó la masiva participación foránea. Sí, pues es que si ellos también, como ya había dicho Jalifa, ¿no? También hace algunos años, los artículos que cita por lo de Petrosal son del 2009, ¿no? Que están creando esa empresa, ¿no? Para que esa fuera ahora La nueva empresa Estatal. O sea, se permitió que Petrobras tuviera injerencia privada, pero ahora ya creó nuevamente el Estado una nueva empresa donde donde no van a permitir la injerencia de inversionistas privados, porque es un sector estratégico, geoestratégico, y pues sigue existiendo Petrobras, ¿no? Con participación del Estado Sí. y privada. Digo, ahí, bueno, pues se puede quedar con ella o hacer lo que le querían hacer a China, ¿no? De venderle las empresas. Sí, todas antes de- quebradas. Ajá. Los ingleses, ¿no? Sí, En el caso de la petrolera en Argentina. sí, Repsol. Ajá. No, los Querían- españoles. ¿no? Los españoles, perdón, querían venderle a los chinos la empresa justo antes de que fuera no expropiada por el gobierno argentino. Sí. A ellos les llegó el pitazo de que se las iban a expropiar y que dijeron, no, pues se las vendemos a los chinos, nos pagan la nota y que se las expropien a los chinos. No, así de ya, pues de que ellos salgan Ellos perdiendo. pierdan. Ajá. ¿Qué más da, no? Pero pues los chinos les llegó el pitazo de que también ya la iban a No se hizo nada. A y no se expropiar. ajá, que le iban a expropiar y pues no lo lograron. Los españoles mañosos, fíjate. Ese Carlitos es tremendo, ¿verdad? El castigo de los mercados no se ha hecho esperar y abulta el escepticismo de los inversionistas en relación con la elevada interferencia estatal, que ha hecho incierto el éxito del proyecto como Petrosal con un gran riesgo financiero. En vísperas de la restatización, desprivatización de Petrobras mediante la superestructura de Petrosal, creación de Luna, el megaespeculador George Soros, vinculado con los banqueros Rothschild, liquidó más de 600 millones de dólares de su participación accionaria. Sabotaje financierista. Sí, sí. Bueno, lo que estamos pasa es diciendo. que esta familia, los Rothschild, Rothschild. son dueños de la banca mundial. Solo queda el banco de Irán, creo que uno de África y el de China, algo así, en donde no tienen ni tantita Ni un injerencia. peso, o sea. Pero todos los no pesos, sino cierto capital que les permite incluso ya Tomar crear decisiones. políticas y Sí. apropiarse, Directrices. invadir, favorecer sus Si intereses. tienen dinero, lo tienen en muy bajas O sea, cantidades. sí, el otro día en Russia Today salió ahí la cantidad de, pues en la que está evaluada su fortuna, de ¿no? los Rothschild. Quedan como 370 y tantos mil billones, algo así. Trillones en anglosajón. No, pues que el anglosajón, no En anglosajón. porque billones entonces serían miles de millones. Miles de millones. Sí, no, es una cantidad que verdaderamente es absurda, Bueno, pero sí, bueno, o ese es un referente de la familia Ya, Rothschild. Rothschild.
Un reporte del escritor y analista mexicano-catalán Rodolfo Navarrete en Prestigio, Análisis al modelo de Petrobras, aduce que pese a que el petróleo brasileño, PBR, está en los escritorios de los grandes negocios con muy altas valoraciones, siendo la quinta compañía energética en el ranking de las grandes ligas del mundo, pero ha mostrado su peor rendimiento este año, lo cual conlleva a la disminución en el volumen de producción de petróleo, su alta exposición de riesgo al tipo de cambio, lo que obliga a sacar medidas de corrección, el costo creciente de elevación y descenso que retratan una situación de incertidumbre para los inversores con postura bajista en las acciones. Sí, o sea, como Todo siempre eso va a cambiar cuando Irán cierre sus fronteras del estrecho de Hormuz y el petróleo de haya todo más. se dispare. Pues sí, y además va a estar cerrada la ruta, van a tener que comprarle a Brasil. Ajá. Y a todos los demás, a todos los pequeños productores, va a ser, como dices, el momento en el que va a cambiar, porque sí, estos pequeños productores, como en todo, los pequeños productores no ganan en la medida que ganan los grandes productores. Pero porque obedece a la especulación también que ellos mismos, ya hablamos en dónde se ubican y pues pueden manejar de todo, ¿no? Desde el petróleo hasta el trigo, el azúcar, Sí, la sí. leche. Sí, o sea, estos Rothschild están Todo. metidos en todo, por eso tienen esa cantidad ridícula de dinero. De dinero. Sí. Los problemas se han complicado para el petróleo brasileño, desde un amago de huelga de sus trabajadores por incumplimiento de incremento salarial hasta un juicio de la Fiscalía Federal de Brasil por contaminación. A juicio de Rodolfo Navarrete, las pérdidas se deben a la devaluación del tipo de cambio principalmente. Ello afectó, de forma notable, el costo de la empresa y de la deuda, lo cual mermó el continuo deterioro en la posición de su rentabilidad cuando aumentaron sus gastos de capital 6%, 20,000 millones de dólares en el último año, mientras la producción de petróleo bajó 5%. Rodolfo Navarrete hace muchas preguntas pertinentes que no explican la variabilidad de las acciones de Petrobras. El petróleo brasileño es una organización muy fuerte, sí, que tiene un historial de excelencia en los márgenes de beneficios constantes. Aún es una compañía a prueba de conspiraciones, sí, y embestidas de los mercados o de los competidores. En los próximos trimestres la cuota de precio y rendimiento se recuperará. Sin embargo, el precio cae por debajo de $18 por acción. No hagan caso a los titulares, desháganse de todo. Mejor, pasen a las materias primas, commodities, porque en guerra de titanes e intereses globales van a pelear por la energía y su hegemonía. Pues sí. Es decir, se viene guerra de titanes. No todas las empresas privadas han sido exitosas en México, como el Nos caso... piden que el público no haga ruido, por ahí. No, es que fue un accidente, por ahí cayó algo inesperadamente. Fue eso lo que ocurrió. Es que ya saben, estamos cerca del 1 y 2 de noviembre, entonces. Y aparte aquí hay una visita. Bueno, No, tenemos público en vivo también. saludamos a nuestro público en vivo. Hola. Y a nuestro Saludos. público Hola, A saludos. nuestro público Igual. también aquí en internauta. Internauta, en los diferentes canales. Ah, no, sí. Saludos a ti. Bueno, perdón. No todas las empresas privadas han sido exitosas en México, como el caso calamitoso de Cemex, que carga una deuda descomunal por casi 18,000 millones de dólares, lo cual le obliga a desprenderse de un buen paquete accionario, pese a la ayuda subrepticia del gobierno. A mi juicio, la embestida bursátil de megaespeculadores como George Soros es mucho más compleja y refleja el golpeteo multidimensional contra los BRICS, cuando el ministro brasileño de Finanzas Guido Mantega y la presidenta Dilma Rousseff se quejan amargamente de la guerra de divisas que inflige Estados Unidos. Sí, no, pues es que a todos... O sea, los pequeños productores
son los que la pagan. Pues sí. O sea, pueden vender el mismo producto. O sea, que los No, grandes pero a ti productores te de lo pagan petróleo. muchísimo más si quieres. Sí, o sea, con las Aunque sea cuestiones el de mismo o hasta mayoreo, menudeo, medio mayoreo, ¿no? Con esas cuestiones y la guerra de divisas, se los friegan todititos. ¿Sí? Imagínate si ellos están así, ¿cómo Ya estará sé, no. México, no? ¿Cómo está México? Si Brasil, siendo más fuerte que el dólar o que el peso, está gritando, imagínate. Sí, México, no, más fuerte que el peso, flexo. Bueno, lo que pasa es de que como nos contemplan como parte de, Ah, bueno. nada más nos están estrangulando No. ya para poder tomar todo como A eso quieran. se refieren con parte de te tengo entre mis brazos. Así es. Si de por sí Petrobras, con la genial creatividad de Petrosal, sufre los brutales embates financieros de Wall Street y la City, no quiero imaginar un Petrobras sin Petrosal, modelo tramposo que quieren imponer los entreguistas neoliberales del ITAM. Pemex acabaría siendo dirigida con un teclazo de las supercomputadoras de alta frecuencia de Wall Street y la City. Y ahí termina. Pues dice, siendo digerida con un teclazo de las supercomputadoras. O sea, pueden borrar, Mover todo el el dinero, centro ajá. operativo desde allá. ¿no? Todo. Quitar dinero, poner dinero, Bueno, cancelar, como decía, ¿no? Desaparecerla incluso. desaparece. Así Ajá. de, se tuvo que vender hasta el lápiz. Y ya tiene ahí una mención a Cemex. Pemex acabaría siendo digerida con un teclazo de las supercomputadoras de alta frecuencia de Wall Street y la City. O sea, tan fácil como eso, con pues, darle un enter, con eso Se poder acabó. darle Así, finiquito. Y es que mira, Pemex No, y absorberla. la absorbe ¿para qué? Para vulcanizar Saquearla, Europa. Como dice Ramsey, vulcanizar Europa, Para vulcanizar exprimiéndonos Europa. a nosotros. O no sea el gabacho mismo, ¿no? Sí, Españita, bueno. Bueno, pero Bueno, ahí termina ese artículo. Y Ajá, nos dice uno de nuestros televidentes, ¿no? En el mundo de los hackers, pues sí, todo es posible, ¿no? sí, También claro. con borrar. Y ahora Enter. no debemos olvidar que puede ser también parte de lo que están buscando como motivo para bombardear a Irán, que los que están hackeando a los países primermundistas y del G20, por ejemplo, Ujú. son iraníes, hackers iraníes. Entonces, por eso, por ejemplo, si ellos dan ese un teclazo que perjudique a alguno de esos países, por eso van a invadir, ¿no? El mundo de en el mundo de los hackers, en la era de los hackers, también ellos pueden desatar guerras Digo, O la próxima impedirlas. o está- impedirlas. Está la guerra cibernética, ¿no? Entonces, Ajá. A todo lo que da, lo mismo que la de las divisas, la única que falta es la nuclear, la armada. la armada. así Pues, es. Ahorita hay nuclear. La puros nuclear, porque ejercicios. armada- Escaramuzas, Bueno, ¿no? Que son como pequeñas peleas, pequeñas batallas, no la pelea Sí, sí. frontal. Bueno, vamos a hacer una pausa de unos cuantos minutos y regresamos Para leer con ese el artículo de hoy. domingo 28 Hola, de octubre, domingo 28 de octubre. que se por mi llama casa. Que se llama Romney, Energéticos de México, Canadá y Maquila haces? de América Latina en lugar de China. Bueno, Pues ahí se ve, por ejemplo, la reforma laboral. Así de, ya su plan, su decisión ha sido Maquila, entonces queremos sueldos más bajos que los de China, chingue su madre. es la única manera. ¿Saben qué? No se les va a hacer, no se les va a hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa con un poco de música de Jorge De Jorge Saldaña, Saldaña. una parodia sensacional. No, sí, mira, espérate, salió del cuerpo. Viole. Saludo, repito. Estoy saludando. Si algún día del México de ayer resurge
todavía, por eso